Muy buenas, bienvenidos a este segundo Cardio TV que organiza la Sociedad Española de Cardiología con el patrocinio de Angen, en este ciclo, en esta tetralogía del control del LDL, el control de los factores de riesgo cardiovascular a través de la reducción del LDL, consistencia, luz en el conocimiento del riesgo cardiovascular. Y muy interesante la mesa que han preparado para hoy, en el cual vamos a ver la placa de ateroma desde su interior. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos, como veis a mi izquierda, a tres colaboradores que son cardiólogos intervencionistas, hemodinamistas. ¿Quién mejor que un intervencionista para hablarnos de esa placa de ateroma? Ellos que palpan, que tocan todos los días esas arterias coronarias por dentro. Así que os presento a Alberto Cordero del Hospital San Juan de Alicante, a mi izquierda. Muy buenas. Buenas tardes. Y Manol del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Y Tamara, que viene del Hospital de Valdecilla de Santander. Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Bueno, pues yo creo que en efecto, hoy tenemos la suerte de que vamos a poder seguir avanzando en la importancia de este control de los factores de riesgo cardiovascular, en especial del LDL, en cuanto a ese riesgo, y vamos a ver como continuación de este primer ciclo que pudisteis ver hace unas semanas, pues en este segundo episodio de Cardio TV nos vamos a encontrar un pasito más allá. Vimos en el primero el control de los niveles de LDL en esas guías del 2019 y del 2021, esos límites de 55, de dónde venían, la importancia que tenían, pero vamos a ir, como decía, un pasito más allá. Vamos a ver esa placa, la placa estable, por qué es importante controlarlo, e incluso en la placa inestable, en el síndrome coronario agudo, qué evidencias tenemos ahora de por qué tenemos que bajar el LDL y cuándo tenemos que hacerlo. Cuanto antes, mejor. Además, ambiente distendido, yo creo que lo bueno de este tipo de formatos, de estos Cardio TVs que nos permiten interaccionar unos con otros, pues yo creo que hay que ser un poquito arriesgado, ¿no? Y hay que decir, yo por ejemplo, pues no me encuentro cómodo con eso de los niveles de LDL. 55, ¿por qué 55? Lo veremos, ¿no? Esas guías del año 2021 de prevención que nos daban unos tratamientos escalonados. ¿Por qué escalonado? ¿No? ¿Por qué no cuanto antes mejor? ¿Dónde está la evidencia? ¿Por qué? Porque las guías quizás muchas veces van un pasito por detrás, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es lo que a lo largo de los próximos 50 minutos vamos a poder ver, vamos a poder comentar y vamos a poder discutir. Así que sin enrollarme mucho más, damos paso a Alberto Cordero, que va a empezar con la primera presentación. Bueno, muchas gracias, David, y muchas gracias a la SEC y Amgen por invitarme y para un tema tan interesante que es tratar de resumir brevemente de dónde venimos, porque tenemos mucha evidencia y muchísimos datos que creo que son muy interesantes, que nos han llevado un poco a lo que dices tú, ¿no? De las recomendaciones de las guías. En gran parte vienen de los estudios clásicos de IBUS, que nos dijeron, identificaron claramente que el volumen de placa era uno de los principales predictores de que los pacientes siguieran teniendo complicaciones cardiovasculares. Y lo que es también un poco más interesante, que cuando aumenta el volumen de placa, porque los pacientes o bien estaban con placebo o con estrategias que no bajaba el LDL, los pacientes tienen más eventos, y al revés, los pacientes que se reduce el volumen de placa, que tienen ese concepto que se acuñó gracias al IBUS de regresión de placa, los pacientes tienen menos complicaciones, y esto es un poco lo que justifica seguir bajando el LDL. Y en base a esta publicación, que es un poco el análisis conjunto de casi todos los estudios de IBUS que había hasta el momento, pues se intuyó un poco que por debajo de 70 empezaba la regresión, y fue una de las primeras veces que se presentó un objetivo así basado en datos realmente de evidencia clínica. Y además estos no son los estudios clásicos, estudios más modernos, el SATUR, que era rosuvastatina frente a atorvastatina, pues reprodujo lo mismo que se había encontrado en estudios anteriores. Al fin y al cabo, estrategias potentes, que es lo que utilizamos en práctica clínica, consiguen reducir el volumen de placa, y cuando se baja el volumen de placa los pacientes tienen menos complicaciones. Y por eso, pues poniendo en todos los estudios de regresión de placa o los estudios que han hecho seriados con IBUS, pues veis que la relación es muy clara, que cuanto más bajamos el LDL con lo que sea, sobre todo con estrategias potentes combinadas, pues conseguimos que el volumen de placas se reduzca de una forma muy eficaz y que haya esa regresión, que es al fin y al cabo lo que tratamos de buscar en nuestros enfermos, que sabemos que se conduce a que tengan muchas menos complicaciones cardiovasculares. Y no solo con estatinas, ya hemos tenido en los últimos años evidencia con inhibidores de PCSK9, primero con evolocumab, que tú estuviste, ¿no?, en el Glasgow, y Manol, y desde hace yo creo que 2 semanas se comunicó, pero ahora está ya disponible el artículo hace 2 semanas en JAMA del Pacman, que es con evolocumab, que los dos han demostrado que la estrategia más potente, que es lo que nos dice la guía recomendación 1A, estatinas más un inhibidor de PCSK9, reduce de una forma muy eficaz y de forma muy significativa el volumen de placa de los enfermos que ya han tenido una complicación cardiovascular.
Yo creo que un estudio súper importante para la aterosclerosis, no solo para hemodinamistas, como dices tú, es el Prospect, porque es el que nos dijo que no solo el volumen de placa, sino las características de la placa son los que hacen que los pacientes vuelvan a tener eventos, y ese concepto de placa vulnerable, que era un poco extrapolado de estudios de necropsia o estudios in vitro, se reprodujo de una forma muy clara con estudios de histología virtual en este caso, que es una técnica que hoy utilizamos más en protocolos de investigación, pero fue un poco el gran estudio que nos dijo que las características de la placa y sobre todo identificar las placas fibrosas con una cápsula muy fina, las thin cap fibroateroma, son las que fundamentalmente más inestabilizan y tienen más eventos en el tiempo. Y un estudio que yo considero muy importante, que a lo mejor hemos hablado pocas veces, que es el IBIS-4, que trató de mostrar cómo se bajaba el volumen necrótico con una estrategia intensiva y polipemiante. Yo creo que todos esperábamos que ahí donde está el LDL colesterol, al bajar mucho el LDL, ese núcleo necrótico iba a bajar, y curiosamente no se reduce el core necrótico. Como veis, no hay cambios significativos, probablemente porque eso ya es un conglomerado de células inflamatorias, los macrófagos, los que se han transformado en estas células espumosas, y sin embargo el cambio más importante, más significativo, es que se hacían placas más estables, que crecía el grosor de la capa y había muchas menos thin fibroateromas, ¿no? Esto, pues como ya os digo, probablemente ya no lo hacemos más que para investigación o cuando entramos en algún protocolo. Lo que utilizamos hoy en día es la OCT, que ha reproducido toda la evidencia que teníamos previa con la histología virtual y con el IBUS. Es una técnica que es muy rápida de hacer, muy accesible en el día a día, que nos aporta muchísima información no solo en las placas, sino sobre todo en la restenosis, las trombosis, ahora las disecciones. Yo creo que ha sido una gran revolución para el día a día en la hemodinámica, y que además pues encaja muy bien con toda la evidencia que teníamos previa del volumen de placa y de las características de las placas. Estos son estudios más modernos ya con OCT, que vienen a reproducir lo que nos había dicho el Prospect, que por tanto encajan muy bien. Y una vez más, pues los estudios con estrategias hipolipemiantes potentes, en este caso con evolocumab, un inhibidor de PCSK9 asociado a estatina, nos ha demostrado con OCT que lo que consigue es hacer placas mucho más estables, hacer que esa cápsula sea más gruesa y que por tanto las placas sean menos vulnerables a romperse y a tener eventos clínicos, y por tanto traducirse en un mejor pronóstico. Y a partir. Perfecto. Bueno, pues Alberto yo creo que nos ha dado las primeras pinceladas, situándonos un poquito a modo de introducción de la importancia de la estabilización de la placa. Ya veremos que en efecto, como veíamos en los primeros estudios clásicos con las estatinas, esto se asociaba a eventos, ¿no? Y como muy bien está introduciendo ya Alberto, pues esto con los inhibidores de PCSK9, si seguimos reduciendo ese colesterol, pues en efecto también se estabiliza la placa y los eventos se reducen, ¿no? Hemos ido construyendo los últimos años un poquito la evidencia, ¿no? Acordaros de los primeros estudios con este tipo de molécula, luego cómo fuimos reduciendo eventos con el Fourier, cómo fueron bajando los eventos cardiovasculares, alcanzando objetivos, y ya ha ido introduciendo, pues en efecto, estos estudios más de básica o de mecanismo, ¿no? De acción, en el cual se corrobora la acción sobre la placa, sobre la estabilización de placa, ¿no? Yo creo que vamos a pasar a Imanol, porque yo creo que va a ser incluso un pasito más allá, ¿no? Intentaremos decir algo más así. Yo concretamente voy a hablar de los IPCSK9 en el síndrome coronario agudo, ¿no? Un poquito qué evidencias tenemos, porque justamente hay un estudio muy potente, muy reciente, y un poquito qué perspectivas nos da esto para tirar adelante. Os quería dar las gracias, desde luego, por habernos invitado. Además, a mí me hace especial ilusión, porque Alberto y yo íbamos a clase juntos, somos viejos amigos, ya echamos canas, y bueno. Mirad, los pacientes con un síndrome coronario agudo, como todos sabemos, son los pacientes que tienen más riesgo cardiovascular de los que tratamos día a día, ¿no? Y sabemos, ya tenemos definido lo que es una placa arteriosclerótica vulnerable, ¿no? Es aquella placa rica en lípidos y que tiene una capa fibrosa fina. Y además esto lo podemos definir muy bien con la OCT, como nos comentaba Alberto, ¿no? Sabemos que aquellas placas que tienen más de 180 grados de arco lipídico y que tienen menos de 65 micras de capa fibrosa son las placas más vulnerables. Pero es que además sabemos que estas placas no son solamente placas que están en la lesión inestable. Cuando un paciente ingresa por un síndrome coronario agudo, esta placa no es exclusiva de la placa responsable, sino que está en el resto de las arterias. La arteriosclerosis es una enfermedad sistémica, y así el tratamiento también intentamos que sea sistémico, y lo que más potente tenemos hoy en día para tratar de prevenir la reaparición de los nuevos eventos es la prevención de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, como os decía, quiero partir de aquí, del síndrome
coronario agudo, porque hay un estudio muy reciente que creo que es muy interesante al respecto, ¿no? Yo trabajé bastante con este grupo, con el grupo del Dr. Nichols. Si veis, el tercer firmante es el Dr. Nissen. El Dr. Nissen es el clásico de los estudios de IBUS de regresión de placa, y Stephen Nichols es un chico australiano muy simpático, muy potente, que trabajó en los últimos estudios de regresión de placa en los que pudimos participar. Y además estos han desarrollado, presentaron este trabajo, que era un trabajo sobre placa vulnerable y estudiado con OCT, que es precisamente a lo que yo me he dedicado últimamente, con lo cual este estudio me gusta particularmente. Se trataba de pacientes que habían ingresado por un síndrome coronario agudo y que en el momento del ingreso no tenían los niveles de colesterol adecuadamente controlados, ¿no? Estaban, digamos, fuera de guías. Entonces la idea era, oye, añadirles a estos pacientes un IPCSK9 va a hacer que sus placas vulnerables mejoren, regresen, ya no solo la carga de arteriosclerosis, sino los signos de inestabilidad, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era, una vez que has tratado la arteria responsable, entonces vas a los vasos sanos, y esto es una constante de todos los estudios de regresión de placa, ¿no? No se estudiaba la arteria responsable, no. La OCT se hacía sobre las arterias angiográficamente sanas, y además pedían que la arteria fuese sana. Te pedían, por favor, que analizases la arteria que tuviese menos placa, porque querían evitar que esa arteria fuese tratada con un stent en la duración del estudio, porque entonces ya no se podía hacer el estudio de regresión de placa, ¿vale? Así que todos los datos y todos los estudios que tenemos son sobre la arteria geográficamente más sana, y a veces criticamos los números que aparecen, pero se han de poner en ese contexto, ¿vale? Entonces, lo que hacían era sencillamente evaluar las arterias sanas, y si encontraban placas vulnerables, entonces incluían al paciente, ¿vale? Entonces, la placa vulnerable la definían, como todos sabemos, por el arco lipídico y por el grosor de la capa fibrosa. Como podéis ver en la imagen de la derecha, podéis ver como la placa más tenue, que está por debajo de la primera de la primera línea más brillante, que es ya la placa lipídica con su sombra detrás, esa línea tenue es la capa fibrosa, y se puede medir muy bien por OCT. En OCT el límite de resolución es de 15 micras, y 60, 70 os puedo asegurar que se puede medir muy bien. De hecho, el índice de capa de correlación entre los diferentes técnicos era del 98%, ¿vale? Entonces, los endpoints del estudio eran el grosor de la capa fibrosa, y el arco lipídico, que también se puede medir con facilidad y con mucha reproducibilidad. Entonces, los resultados en cuanto al grosor de la capa fibrosa pues fueron muy positivos, ¿no? Podéis ver que el grosor de la capa fibrosa con el tratamiento con el IPCSK9 era significativamente mejor que con el tratamiento con placebo, y 20 micras está por encima del límite de resolución de la OCT, con lo cual esta diferencia es creíble. Pero lo que más llama la atención es el cambio del grosor de la capa fibrosa, no ya tanto, que sí, también, con respecto a estatinas de alta potencia, pero con respecto a de dónde partíamos, es prácticamente un 100% más, ¿vale? Y ya os digo, diferenciar entre 65 y 100 micras por OCT es fácil, se ve muy bien, es muy reproducible, y además estamos evaluando la arteria sana angiográficamente, o sea que esperaríamos que en la lesión vulnerable, las placas más cargadas, tuviera aún más beneficio, ¿no? Si cogemos la media del grosor de la capa fibrosa, también la diferencia era significativa, y una vez más, el cambio del grosor medio de la capa fibrosa en todo el segmento analizado también era francamente significativo, con un aumento de casi el 50%, ¿no? Con lo cual los resultados son como muy contundentes, muy consistentes y además muy creíbles, ¿no? En cuanto al arco lipídico, los resultados también eran favorables al tratamiento con IPCSK9, ¿no? Podéis ver que la diferencia numérica es, bueno, llamativa, entre 190 y 170 grados de arco lipídico. Esto no alcanzó la significación estadística, pero es porque la rama de evolocumab venía de un nivel un poquito más alto, pero en cambio el cambio respecto al basal sí que era significativamente más potente y muy marcado para la rama con IPCSK9, ¿no? Podéis decir, bueno, la rama con estatinas el cambio era de 25 grados. Hombre, 25 grados es relativamente poquito y puede haber cierto grado de confusión. 50 grados ya no. 50 grados se mide muy bien y esa diferencia es fácil de medir, es creíble y es consistente, ¿no? A mí este estudio me gusta porque los resultados son francamente consistentes y, como os digo, es sobre la arteria sana, ¿no? Entonces, hicieron una regresión, además, en el que vieron que a medida que bajaba el LDL, el grosor de la capa fibrosa aumentaba, ¿no? Con lo cual, la conclusión de este estudio era muy potente y muy consistente. Había un claro cambio de los signos vulnerables de la placa arteriosclerótica, y la placa pasaba de ser vulnerable a ser una placa
digamos, más estable, con un grosor de capa fibrosa claramente superior a 65 micras y con un arco lipídico claramente por debajo de los 180 grados. Entonces, tratando de poner esto en contexto con las actuales guías de recomendación sobre el tratamiento lipídico, pues bueno, si repasamos un poquito cuáles son los targets, todos sabemos que ahora el nivel de LDL que se recomienda está en 55 y eso nos sorprende un poquito, pero tenemos que tener en cuenta que esto es una indicación clase 1A, ni más ni menos, no es una indicación débil, que esto es en prevención secundaria y es para pacientes en muy alto riesgo. ¿Vale? Es decir, es verdad que todos nos ponemos un poquito nerviosos con el precio, con el coste, pero bueno, el escenario es un escenario muy concreto, ¿no? ¿Qué es alto riesgo? Pues también está definido en las guías de práctica médica, en estas guías del 2019, y hay varios criterios de alto riesgo, pero en lo que viene a nosotros, concretamente el síndrome coronario agudo se considera un escenario de muy alto riesgo. Y también es un escenario de prevención secundaria. Así que en el síndrome coronario agudo tenemos un poquito toda la constelación de escenarios en los que deberíamos ser muy invasivos, deberíamos ser agresivos y tratar de optimizar a los pacientes al máximo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar del tratamiento actual? Pues más o menos esto es lo que podríamos esperar con el tratamiento con estatinas actuales, ¿no? Con estatinas de altas dosis alcanzamos justito el 50% de reducción de LDL, que es lo que piden las guías. Tendríamos que añadir una acetimib para conseguir ya con más fiabilidad rebajar ese 50% y con los IPCSK9 sin ninguna duda, ¿no? Entonces, el tratamiento actual, tal como lo decían las guías, es un tratamiento escalonado. ¿Vale? Un paciente que ingresa con un síndrome coronario agudo, por ejemplo, le pondríamos estatinas a altas dosis y esperaríamos 4 o 6 semanas, haríamos una analítica y veríamos a ver cómo está el LDL. Si hemos alcanzado los niveles, correcto, pero si no, añadiríamos la acetimib. 4 o 6 semanas más, volveríamos a hacer otra analítica y veríamos. Si no hubiéramos alcanzado los niveles de LDL, es entonces donde las guías recomiendan utilizar el inhibidor de PCSK9. Pero sabemos que en los síndromes coronarios agudos es en el periodo inicial donde hay más riesgo de recurrencia. Sabemos que las estatinas hay que empezarlas pronto y a altas dosis. Así hay grupos ya que empiezan a trabajar y a proponer, como tú bien decías, David, que se sea más agresivo, que se empiece ya más temprano con los IPCSK9 y que se intente alcanzar los niveles lo más rápido posible, ¿no? Pues esto se ha investigado en este ensayo, en el EvoPax, pues se incluyeron a 300 pacientes aproximadamente, a los que ingresaban por un síndrome coronario agudo, ya fuera sin ascenso o con ascenso, en 7 centros suizos, y eran pacientes que tenían que tener un LDL fuera de objetivos. Tengamos en cuenta que este estudio es del 2019. En aquella época los objetivos eran 70, no 55 como son actualmente. ¿Vale? Entonces se les randomizaba y se les iniciaba el tratamiento con evolocumab en las primeras 24 horas. ¿Vale? Realmente la intención era, vamos a ser agresivos con estos pacientes, ¿no? Y trataban de ver qué pasaba con el LDL a las 8 semanas y vieron esto, lo que un poquito los que hemos utilizado estos fármacos sabemos que ocurre, ¿no? Que la reducción de los LDLs era mucho más intensa en la rama con evolocumab. Aproximadamente los que estaban tratados con estatinas alcanzaban niveles de LDL en torno a 80 miligramos y en cambio los tratados con evolocumab pues se quedaban en torno a 30, ¿no? Y porcentualmente realmente las diferencias eran significativas, alcanzando un poquito aquello que pedían las guías de más del 50% de reducción en la rama con evolocumab, en cambio quedándose un poquito más cortos con las estatinas. A la hora de mirar si se alcanzaban los criterios de las guías, se vio que el 95% de los pacientes tratados con evolocumab alcanzaban los criterios a las 8 semanas, cuando ese porcentaje era mucho menor en la rama placebo. Como os digo, esto eran con las guías antiguas. Si trasladáramos los criterios de las guías nuevas, ese 55 miligramos por decilitro del LDL del colesterol, esa diferencia es aún más notoria, porque en la rama de evolocumab se alcanzaban el 90%, mientras que las estatinas solo llegaban al 10% de criterio de objetivo del de 55, ¿no? Esto es realmente llamativo y realmente potente. ¿Y cuánto de precoz es este descenso? Pues hay otro pequeño estudio, el EvoPax, en el que lo que observaron es que ese descenso se alcanzaba ya en la primera semana, ¿no? Con lo cual tenemos una herramienta, un tratamiento que sabemos que puede hacer que la placa vulnerable
deje de serlo, que haya una regresión real de los criterios de vulnerabilidad de esa placa y que además es muy efectiva ya desde la primera semana de tratamiento, ¿no? Entonces ya hay estudios un poquito en marcha para ver si eso se traduce en algo clínico. Yo, un poquito como cierre, no querría no saltarme las guías. Creo que estamos en la Sociedad Española de Cardiología y que tenemos que centrarnos en lo que son las guías. Y realmente, si las revisamos, hay alguna pequeña sorpresita que os querría comentar. Lo que dice las guías para el tratamiento con hipolipemiante en el síndrome coronario agudo, estos son guías para el síndrome coronario agudo, es que todo paciente que ingresa con un síndrome coronario agudo y respectivamente de cuáles sean sus niveles previos de LDL, ha de recibir tratamiento con estatinas a altas dosis precozmente, desde el inicio. Recomiendan hacer un control a las 4 o 6 semanas para ver cómo ha evolucionado. Si no han alcanzado objetivos, recomiendan añadir la ezetimiba, como comentábamos antes, y si a las 4 o 6 semanas después de combinar ezetimiba y estatinas a altas dosis no se alcanza, entonces recomiendan iniciar los IPCSK9, ¿no? Pero dejan la ventana, aquí al final, con una recomendación clase 2A, en aquellos pacientes que ingresan por un síndrome coronario agudo y que ya estaban en tratamiento máximo, que ya estaban con estatinas y con ezetimiba a dosis máxima, si esos pacientes al ingreso tenían niveles de LDL colesterol fuera de rango, aquí se acepta con esta indicación clase 2A iniciar desde el ingreso los inhibidores del PCSK9, ¿no? Y yo creo que esta puede ser un poquito la perspectiva, la vía en la que probablemente los próximos estudios incidirán, ¿no? Tenemos eso, evidencia de que mejora la placa vulnerable, sabemos que mejora la placa vulnerable, reduce eventos, sabemos que reducir el LDL reduce eventos, sabemos que estos fármacos reducen el LDL muy rápido y muy efectivamente, o sea que probablemente esto vaya a ir por aquí. Y ya está. Muy bien, bueno. Ay, Yo sabía que esta tarde iba a aprender muchísimo en esta mesa por la calidad de los ponentes, pero claro, no me habían dicho que tenemos a gente que construye la evidencia desde dentro, ¿no? Entonces, Imanol, da gusto escucharle porque, bueno, pues es un auténtico especialista. Entonces, da gusto ver la importancia que tiene esa placa vulnerable, ¿no? ¿Y por qué lo de la placa vulnerable? Porque estamos acostumbrados a ver pues esas lesiones intermedias a veces de placas estables, pero la placa vulnerable que muchas veces en la angiografía habitualmente que vemos los clínicos no estamos acostumbrados a verla, no conseguimos verla, ¿no? Así es la principal responsable de la gran parte de estos síndromes coronarios agudos, ¿no? Entonces, hacer frente a esa placa vulnerable de una manera precoz e intensiva, pues yo creo que ahí está un poquito la clave, ¿no? Más aún lo que estás diciendo, tenemos registros en vida real que sabemos que cerca entre el 15 y el 20% de los pacientes con un síndrome coronario agudo al año tiene o un infarto o un ictus o una muerte, ¿no? Es decir, tienen un problema, una complicación aterotrombótica mayor. Entonces yo creo que es importantísimo pues lo que estamos diciendo, ¿no? Cuanto antes mejor. Incluso en esos primeros 3 meses sabemos que la incidencia de estas complicaciones son muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver a continuación a través de 2 casos clínicos que nos trae Tamara desde el Hospital de Valdecilla en Santander, pues un poquito, en efecto, cómo actúan nuestros pacientes con este tipo de placas, tanto placas estables como placas agudas o vulnerables, y después podremos discutir con los especialistas en la materia. Tamara. Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias también a Angen por traerme aquí. En este caso, al doctor de la Torre y a mí trabajamos juntos en el laboratorio de hemodinámica en Valdecilla. Nos pidieron, bueno, pues buscar un par de casos, ¿no? que representaron un poquitito lo que estamos contando aquí, ¿no? La importancia de la placa vulnerable, del paciente, el síndrome coronario crónico, ¿no? O sea, no que hay cosas más allá de la angiografía y de las estenosis que vemos en los síndromes coronarios agudos, ¿no? Y la importancia de mirar dentro de las arterias. Nosotros también trabajamos mucho con imagen intravascular y también colaboramos con Angen. Gracias a ellos, bueno, pues hemos llevado a cabo un proyecto en el que también hemos analizado el paciente progresador, que para nosotros también tenía mucho interés. Estamos a punto de publicar un artículo en relación a eso. Entonces, bueno, pues os traigo un par de casos de pacientes de la sala de hemodinámica para que veáis que lo que dicen los artículos, bueno, pues está sacado de pacientes reales, ¿no? Entonces, el primero de ellos, a ver, un segundito. Ahora, el primer paciente sería un poco el perfil del paciente que entró en el estudio Huygens, creo que se pronuncia,
que es un paciente en el que efectivamente él viene por un síndrome coronario agudo, en este caso el que os cuento yo es un síndrome coronario agudo con elevación del ST, un paciente con factores de riesgo cardiovascular, edad media. Pero bueno, pues para entender que como veréis en la angiografía, este paciente pues lo que tenía era una oclusión trombótica aguda de la coronaria derecha, con una lesión que era la placa que se había roto y sobre la que colocamos un stent. Tenía un poco de placa distal en la derecha, pero bueno, se trató la zona más proximal, y angiográficamente pues el árbol izquierdo aparentemente no tenía mucha enfermedad, pero un poco lo que dice Imanol, ¿no? El perfil de pacientes que entraron en el estudio Huygens son pacientes que, aunque angiográficamente tuvieras etiquetado a un paciente como enfermedad arterial coronaria monovaso, que por lo menos nosotros a veces pecamos de etiquetarlos de monovaso, bivaso, pues que los pacientes realmente son más que la estenosis angiográfica que vemos, ¿no? Porque sus arterias por dentro tienen enfermedad que todavía no ha dado la cara, pero de la que no nos podemos olvidar, ¿no? Entonces este paciente, lógicamente nosotros no hacemos OCT a todos los pacientes que pasan con un síndrome coronario agudo por nuestra sala de hemodinámica, pero en este caso, por motivos del estudio hicimos, perdonad, a ver qué tal se ve, hicimos una OCT a las arterias sanas. Os traigo solo teóricamente sanas, ¿vale? Os traigo un poquitito de recorrido de las arterias, en las que luego tengo unas imágenes detenidas en las que vemos que se ven trocitos, imágenes de calcio, y en ambas zonas también se ve placa fibrocálcica que se va adelgazando, sobre todo ahora veis arriba entre las 3 y las 9 en las dos arterias que estudiamos, vale. Y aquí para que veáis un poquitito lo que decía Imanol, en dos arterias que aparentemente angiográficamente estaban sanas, pues en las dos fuimos capaces de identificar zonas en las que había CINCAP, o sea, fibroateroma de capa fina, y en el que no sé si veis ahí la medida, vale, como bien dice Imanol, se pueden hacer medidas de mucha resolución con la OCT, y estaba en torno a las 60 micras el grosor de la capa fibrosa, con mucha carga de lípido por detrás, ¿no? Que eso es un poquitito, y un ángulo sobre todo en el de la izquierda bastante importante, que es un poquitito lo que nos define las placas vulnerables. Por tanto, es un paciente que tú podrías etiquetar de paciente monovaso, has tratado la arteria responsable, te quedas tranquilo, pero es un paciente que efectivamente tiene otras zonas en sus arterias en las que, si no estabilizamos esa placa y de forma precoz, bueno, pues puede darnos eventos en un futuro, ¿no? Como bien decías tú, David. Ese sería uno de los casos que hemos querido compartir con vosotros, y el segundo va un poquitito a tratar el tema de la progresión, ¿no? Y de que realmente el concepto del síndrome coronario crónico, ¿no? La aterosclerosis. La aterosclerosis es un proceso que evoluciona a lo largo del tiempo con nosotros, y en el que, bueno, pues si no actuamos de forma agresiva, pues nuestros pacientes van a poder tener varios eventos a lo largo de su vida, ¿no? Entonces este es un caso, la verdad, que muy llamativo. No todos los pacientes son así, pero hay más de los que nos pensamos. Como os digo, en nuestro estudio de pacientes progresadores hemos identificado a muchos pacientes que recurren mucho con el paso de los años, y este era un paciente que cuando debutó era un paciente estándar, edad media, en la cuarentena, y fumador. No tenía más que eso cuando debutó, la primera vez que le vimos pasar por la sala de hemodinámica, y en aquel entonces sí que es verdad que ya vemos que sus arterias están globalmente, bueno, pues sí que las etiquetaríamos probablemente no dijéramos que son arterias sanas, ya decimos que son arterias ateromatosas de forma global, y él por lo que vino fue por un escasez lateral, marzo 2006, y en aquel entonces nos pareció les pareció a quienes estuvieran entonces en la sala de hemodinámica que la arteria responsable era esa bisectriz que veis ahí, que tiene una lesión bastante severa, y es la que se trató. Vale, pasan los años y aparece en mayo del 2010. En este caso, arriba a la derecha veis que el stent ese de la bisectriz que pusimos está perfecto, por tanto no es un paciente que restenose, pero en cambio la descendente anterior, que tenía ateromatosis en aquel entonces, ahora mirad cómo ha progresado. Eso es una placa que probablemente se haya roto, es una placa complicada, venía por una escasez anterior. También vemos que en la derecha va progresando la enfermedad, pero no parece que haya nada culpable ni claramente severo, por tanto se trató únicamente la descendente anterior. Pasa solo un año, y de hecho meses, yo creo, desde el evento anterior, y ahora por lo que ingresa es por una escasez lateral.
Vemos el stent de la bisectriz sigue estando bien, arriba a la derecha vemos que el stent de la DEA sigue estando bien, y ahora curiosamente en la CX, esta marginal de la CX, veis que una placa muy severa de 90 y pico % que no teníamos hace unos meses, ¿vale? Y la derecha sigue, bueno, sigue siendo muy ateromatosa, tenía escasez lateral, tratamos la circunfleja marginal con otro stent. Enero 2011. Enero 2012. Ahora, curiosamente, por lo que viene y le ingresamos es angina de esfuerzo. Y en este caso nos encontramos la derecha tapada desde el origen. Veis arriba, arriba a la derecha, los 3 stents que tenemos en CX marginal y DEA, lo veis en debajo a la derecha, están razonablemente bien, no hay restenosis, pero curiosamente ahora ha debutado, no ha sido un síndrome coronario agudo, ha sido una angina de esfuerzo, pero lo que ha hecho es progresar otra placa que tenía en la coronaria derecha hasta tal punto que se ha ocluido, no habrá sido de forma muy aguda, habrá sido latente porque no ha debutado como síndrome coronario agudo, ha desarrollado colaterales, pero ha progresado a otro nivel. Fuimos capaces de abrirla y tratarla, sigo sin estar yo por ahí por aquel entonces, y ahora han pasado otros 4 años, febrero 2016, ahora viene por un SKS, o sea, elevación del ST anterior. Si os fijáis, el stent está allá arriba porque es de estos stents que tienen marquitas, en la DEA proximal sí que tiene algo de restenosis, pero tampoco es lo culpable ahora lo que se le ha tapado es la DEA media. Ahora se ha tapado completamente la DEA media y vemos que los stents, en la derecha se pusieron varios stents en el segmento proximal medio, siguen estando bien, y bisectriz y marginal también siguen estando bien. Otra localización diferente. También se abrió y se trató con stent. 2016. Última vez que lo hemos visto pasar por la sala de hemodinámica, 2020. Motivo de ingreso ahora, un escasez lateral. Entonces, aquí teníamos bastante tomate. Por un lado, el stent de la marginal está bien, pero en la CX proximal ha vuelto a progresar con otra lesión severa que no teníamos antes. El stent de la bisectriz, en este caso, se ha tapado, a eso no le podemos etiquetar de restenosis, han pasado muchos años, puede ser neoaterosclerosis, y sobre ella algo de trombosis, me imagino, porque ya no podemos decir que eso ha sido una restenosis. El stent de la DEA de momento aguanta, y luego en la derecha los stents que se hayan puesto en el segmento proximal y medio están bien, pero una lesión que ya se iba intuyendo en el 2016, justo en la curvita entre el segmento medio distal, pues ha progresado y se ha vuelto a hacer severa. O sea que aquí en el 2020 hubo que tratar 3 vasos otra vez, la bisectriz que se consiguió abrir, CX proximal y derecha distal. Entonces, bueno, pues este es un paciente que he sacado yo de los que recluté recogí, ¿no?, en esta búsqueda retrospectiva para nuestro estudio de paciente progresador, y dije, bueno, ¿cómo habrá tenido el colesterol controlado este paciente durante todos estos años? Y entonces aquí, si os fijáis, desde el 2006, ¿no?, cuando debutó con ese escasez hasta el 2020, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos que ha hecho en 14 años, nunca ha tenido los niveles de colesterol en rango. La rayita azul que veis es el punto de corte que teníamos antes. Sí que es verdad que en el 2006 no se ponía tanto énfasis en el LDL y nadie se planteaba bajarlo por debajo de 55, ¿no? O sea, eso sería aplicable aquí al final, ¿no? Pero si os fijáis, revisando un poquitito el historial de este señor, solo en esta época, que casi andaba por 90, que quizá podríamos, en el 2011, que se podría considerar unos buenos niveles, se subió dosis altas de estatina, pero ¿qué pasó? Que este paciente desarrolló además efectos secundarios al colesterol. Empezó con que tuvo miopatías o alguna alteración de las pruebas hepáticas, y en concreto este paciente, bueno, pues rehusó seguir tratamiento con estatinas, ha hecho un tratamiento muy errático en el que se le ha insistido persistentemente en que las tome y no ha querido, pero sea como fuese, nunca ha conseguido estar en cifras en rango, ¿no? Entonces me parece la verdad que un caso muy bonito, entre comillas, en el que podemos un poco reflejar la importancia de cómo progresan los pacientes, cómo si no hacemos el énfasis que tenemos que hacer en la estabilización de la placa, que en este paciente no se ha conseguido por el motivo que fuese, las arterias, la aterosclerosis progresa, y si no estamos encima de ella y pronto, pues no todos los pacientes van a evolucionar así, es verdad, pero bueno, ¿qué puede pasar, ¿no? Y el porqué de por qué debemos ser, y nosotros como hemodinamistas que vemos que estos pacientes vienen una y otra vez, debemos de dar la importancia que tiene al control estricto del LDL y al estabilizar la placa, ¿no?, cuanto antes y de forma agresiva.
Muy bien, Tamara. La verdad es que dos casos muy representativos y yo creo que nos abren un debate muy interesante. Ya sabéis, desde casa tenéis hasta las 12 de la noche para ver el Cardio TV de hoy y obtener la acreditación. Además tenéis habilitado el enlace para enviarnos cualquier tipo de pregunta, como estamos recibiendo, y el hashtag de reducción de riesgo en Twitter también para comentar el episodio. Yo creo que muy interesante. Vamos por este último caso, ¿no? de la placa estable que hemos visto a lo largo de los últimos 15 años, que tenemos pacientes así, ¿no? Como le estamos viendo desde el principio y decimos, este paciente cualquier día o se va a morir o va a volver a ingresar una y otra vez, como es el caso, ¿no? Y aún así somos incapaces de hacer las cosas pues todo lo bien que deberíamos, ¿no? Hemos visto que está fuera de objetivo LDL en todo momento. Entonces, en ese tipo de pacientes, ¿tú crees que la implementación del evolocumab, de los PCSK9, nos van a aportar mucho? Personalmente, yo creo que sí, y por dos motivos, ¿no? Por un lado, es un fármaco muy potente, entonces vamos a conseguir objetivos antes. No vamos a tener que pelear tanto con el paciente, ¿no? Y ven y probamos, miramos que te siente bien la dosis, subimos dosis o vamos a ver si toleras o no. Puedes ser más agresivo desde el inicio y quizá estos pacientes que son un poco más reticentes o te ponen más problemas con la medicación, etcétera, bueno, pues efectivamente es un fármaco que hay que pincharse, que hay que recoger en el hospital, etcétera, pero sí que son una inyección 2 semanas, entonces probablemente yo creo que a cierto perfil de pacientes les puedas vender esto porque realmente es una cosa mucho más cómoda, mucho más eficaz, no tiene efectos secundarios, todas esas molestias que puede que te estén dando con las estatinas le vas a vender, no es vender, o sea, es la realidad, ¿no? Que todo eso no lo va a tener, entonces yo creo que sí que tiene cabida, tiene hueco y vamos. Yo creo que además que es un perfil de paciente súper interesante, ¿no? Paciente que debuta con 40 años, donde la adherencia, oye, tomarte una pastilla todas las noches con 40 años, que todavía pues tienes mucha vida, que habitualmente estás sano, que no estás acostumbrado a estar polimedicado, yo creo que es difícil, ¿no? Y luego lo de los efectos secundarios, claro. Yo hoy tengo agujetas, me duelen los músculos del fin de semana de hacer deporte, ¿no? Este paciente que dejó la adherencia al tratamiento, pues seguramente la buena tolerancia de estas moléculas, de los PCSK9, pues ayudaría bastante, porque luego, claro, la controversia del coste de este tipo de terapias, fijaros lo que lleva en los últimos 10 años. Si sumamos los stents. Eso y la suerte que ha tenido. Es decir, que el señor ha tenido la suerte de que lo habéis podido tratar, que lo habéis podido revascularizar, que no tiene todavía una disfunción ventricular muy grave, ¿no? Que no está ni siquiera trasplantado, se ha muerto. Entonces, fijaros lo que supone para él, ¿no? Yo creo que... Sí, la verdad que la solución al caso, que se ha hecho técnicamente muy bien, es la última diapositiva, ¿no? Que el paciente nunca está bien controlado y has puesto el colesterol, pero a lo mejor el azúcar, la tensión, porque normalmente los pacientes que no se toman, que no son adherentes a casi nada, así que es verdad que a lo mejor las estatinas es de lo que más se queja, en lo que más efectos secundarios tiene, pero yo creo que el caso refleja muy bien la historia natural de una enfermedad si no la tratamos, Eso ¿no? es. Si tienes el colesterol el LDL siempre por encima de 140, 160, 180, ¿no? Parece que tenía, pues la enfermedad va a evolucionar así, podemos hacer parches percutáneos locales, pero la enfermedad va a seguir avanzando. Y pues, esto muestra que no es un paciente de hemodinámica, ni de la planta, ni de la coronaria, ¿no? Que es un paciente de todo el equipo, tiene que involucrarse en que... Pero fíjate, me dejas la pregunta, si tú te encuentras en el laboratorio de hemodinámica esas arterias que dan miedo, llevan dando miedo desde hace 10 años, ¿no? Y así ha sido, y te lo encuentras con niveles de LDL, pongamos 70, pongamos incluso 55, ¿tú no harías algo más? Ya sé que estamos fuera de guía, y estamos fuera de guía, por supuesto que sí. Él está en objetivo, pero ¿tú crees que ese paciente con esas arterias, con esa aterosclerosis tan marcada, no se beneficia de algo más? Seguro que sí. Y de hecho los estudios van por ahí, ¿no? Lo que has resumido tú, Imanol, ¿no? Bajar el LDL reduce el volumen de placa y estabiliza las placas. Y no nos dicen a partir de cuándo hay que empezar. De hecho, los estudios clínicos empezaron con un LDL de 98, ¿no? El Fourier y el Odyssey. Y luego el Glagos tiene un subanálisis muy interesante. Los pacientes que empezaron por debajo de 70 son los que más reducen el volumen, ¿no? De placa y los que tienen más beneficio. De hecho, en las guías, a todos. Hay un pequeño comentario, que es que aquellos pacientes que ingresan por 2 síndromes coronarios agudos... Un ictus también. Sí, en menos de 2 años, abren la puerta a bajar por debajo de 40. Entonces, claro, porque claro, lo que te has mostrado tú es así, no es una curva en J, hasta donde ya sabemos es una curva descendente. Y hemos llegado a niveles de 25-30, con lo cual, si hasta 25-30 de LD la curva es descendente, podemos hablar de una curva en J.
Entonces, claro, este tipo de pacientes, como el que has presentado tú, Tamara, y si te encuentras en la hipótesis, como tú comentabas, de que tienen LDL de 65, ¿te das por satisfecho? Hombre, tú como clínico dices, bueno, yo ya compré el papel, está por debajo de 70, yo ya he hecho todo lo que puedo hacer. Ya, pero este paciente va a tener eventos. No se trata solo de cumplir el checkbox, el checklist, ¿no? De, LDL por debajo de 70, ya estoy bien. No, se trata de ayudar a esa persona, ¿no? Y yo creo que en este sentido, a veces la administración, lógicamente, tiene que limitar, ¿no?, sus recursos y tiene que tratar de ser equitativa y tal. Pero es verdad que hemos de intentar ofrecer a los pacientes a veces un tratamiento que les ayude, de verdad, ¿no? Y si seleccionamos bien los pacientes, pues estos fármacos tienen un indiscutible papel, ¿no? Totalmente. Además, yo creo que los tiros en los próximos años van a ir porque incluso un poquito más allá del LDL, ¿no? El tema de toda la placa vulnerable, la aterosclerosis, eso que ya habéis comentado vosotros un poquito antes, ¿no?, de esos estados inflamatorios, proinflamatorios, yo creo que ahí estas moléculas juegan un rol importantísimo que en efecto pues iremos viendo en los próximos años cómo se comportan, ¿no? El primer caso de Tamara, si recordáis, era un caso de una placa aguda, una placa inestable, y que comentabas muy bien que hacíais a modo de investigación, ¿vale?, la técnica intracoronaria en vaso sano, y precisamente os encontrabais que aunque aparentemente el vaso era sano, ¿no?, era un vaso que tenía ya placas. Y como decíamos al principio de la charla, de la introducción, esas placas son precisamente las que tienen mayor riesgo de complicarse, ¿no? Claro, esto es muy controvertido porque esto, más allá de estudios de investigación, para comenzar a construir un poquito la evidencia científica, no lo hacemos en nuestro día a día. No sé, Tamara, si tenéis algún tipo de protocolo o algún perfil de paciente que consideres que se pueda beneficiar de esto. A ver, lo que dicen las guías, ¿no?, un poco siguiendo lo que ha contado Imanol, el paciente que haya tenido un síndrome coronario agudo ya es un paciente de alto riesgo por definición, ¿no? Entonces, efectivamente, la OCT está muy bien a fin de investigación, pero una vez que hemos demostrado y hemos visto y reiteradamente que el paciente no es el vaso que da la cara, sino que es todo su árbol coronario, yo creo que ya de por sí deberíamos ser agresivos con todos nuestros pacientes, porque todos nuestros pacientes ya son de alto riesgo, ¿no? No sé qué os parece. Otra cosa es si fuéramos médicos de atención primaria y hiciéramos prevención primaria y tuvieran el colesterol alto, ¿no? Bueno, pues ahí quizá no podemos atacar a todos, porque ahí sí que efectivamente estás matando moscas con cañonazos o como digamos, ¿no? Pero es que nuestro paciente ya ha tenido un síndrome coronario agudo, entonces ya es de alto riesgo y por tanto yo creo que de entrada tenemos que ser, o sea, estos estudios nos sirven para reforzar nuestro conocimiento, nuestra convicción de que tenemos que tratar a la aterosclerosis y que está latente y que tenemos que estabilizarla, pero si ha tenido un síndrome coronario agudo es un paciente que es ya de alto riesgo por definición. No sé si vosotros lo veis de otra forma, pero yo creo que tenemos que ser igual de agresivos con todos, ¿no? Las guías lo definen no de alto riesgo, por eso es que de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, sí, pero nosotros que ya somos todos de los jóvenes, ya hemos vivido la época del intervencionismo por sistema, ¿no? A todo síndrome coronario agudo es rarísimo, salvo casos a lo mejor muy límites, que todos los pacientes van a hemodinámica y todos se hacen un tratamiento invasivo. ¿Pensáis que además deberíamos hacer más técnicas de imagen para concienciar a lo mejor a los clínicos de que los pacientes son de tan alto riesgo? Porque a veces los pacientes tienen una lesión tipo A, un stent, el paciente en 48 horas está en casa, ¿no? Y a lo mejor ese alto riesgo no se percibe tanto, ¿no? ¿Creéis que si hiciéramos a lo mejor más técnicas de imagen, más para mostrar que esta enfermedad es, a lo mejor hay estas lesiones que no son tan, a veces ponemos solo un vaso, lo que has dicho tú, ¿no? Un vaso y tal, si pusiéramos enfermedad extensa, placas vulnerables, no sé qué, ¿creéis que eso ayudaría a un tratamiento más intensivo o no? No lo sé. No tengo ninguna duda. Últimamente en Twitter hay mucho movimiento y Salvatore Brugaleta, que es una persona que todos conocemos y yo creo que todos respetamos, es fellow de la Sociedad Europea y creo que es una persona de referencia. Él indicaba, y con cierto punto de amargura, ¿no?, de que hacemos poca imagen en los laboratorios de hemodinámica. Yo creo que si hiciéramos más imagen seríamos mucho más conscientes de lo que hay. Lógicamente no puedes estar haciendo imagen de las arterias sanas. Tienes un tiempo, tienes más pacientes esperando, puede haber complicaciones, lo que no está indicado no está indicado. También, pero si hiciéramos más imagen en las lesiones que tratamos, probablemente veríamos que la arteriosclerosis es mucho más extensa de lo que es, que estamos haciendo probablemente un parchecito. Veríamos como los stents, como tú me mostrabas, Tamara, que hay mucha neoarteriosclerosis, porque eso también es otra cosa. Ponemos un stent y creemos que se acabó, pero no. A veces se acelera la arteriosclerosis por dentro del stent, ¿no? Y probablemente seríamos todos más conscientes de la carga de placa que hay, y tanto los hemodinámicos
hemodinamistas como los clínicos seríamos mucho más agresivos, ¿no? Mucho más conscientes de esta enfermedad. ¿Tú qué piensas? Pero fíjate, o sea, a mí ¿Sí? desde luego me aportaría muchísimo, ¿eh? Como clínico, que vosotros me digáis, además me aportaba ya mucho, me pasaba con los antiagregantes. Oye, los stents se le estaba restenosando, cámbiale, ¿no? Ponle uno potente o manténselo más tiempo. Y me aportaba muchísima información lo que nos decían ellos desde dentro, ¿no? Pero ahora me llama la atención porque con lo que hemos visto, todos los pacientes realmente, como muy bien dice Imanol, como muy bien decía Tamara, son de muy alto riesgo. Es decir, y son pacientes que se benefician todos de tener este tratamiento totalmente optimizado. Entonces, yo creo que por sistema, pues en efecto, no habrá que hacer técnicas de imagen, todos lo tenemos claro, pero yo creo que porque en efecto ese beneficio debería ser extensible a todos los pacientes. Y parece lógico y fisiopatológicamente tiene un sustento muy importante que cuanto antes mejor, ¿no? Por eso yo creo que Imanol, que nos ha puesto esas guías del 2019 y las del 2021 con ese tratamiento escalonado, a mí me resulta difícil de justificar un paciente que tiene un LDL por encima de 100 que no salga con un tratamiento combinado. Muy difícil, de una hospitalización. O un paciente que tiene un LDL por encima de 120 que no salga con una triple terapia. Muy difícil de justificar, porque sabemos que no va a alcanzar ni siquiera objetivos y poniendo un poquito en contexto lo mismo, ¿no? Ese número de objetivos, ¿vale? Ese 55 que 55 cuando sabemos que en efecto mejor 40 que 55 y mejor cuanto antes, ¿no? Cuanto más precoz. Entonces, me da un poquito. Y un poco en esa línea, David, lo del cuanto antes, ¿no? No sé vuestro sistema, vuestra red post-hospitalaria, cómo está instaurada, pero eso de que tú puedas ver al paciente a las cuántas semanas dicen las guías, reforzar el tratamiento, volverle a ver no sé cómo de factible vosotros lo tenéis en vuestras consultas hospitalarias, en primaria. Entonces realmente cuando ese paciente llega, y ya no llega a las 4 más 4, 8 semanas, tú ya llegas a los 6 meses, es cuando ya ves que no están en objetivo y es cuando ya te planteas empezar con el inhibidor PCSK9, cuando realmente tendrías que haberlo hecho antes. Y tú has querido seguir las guías, pero la dinámica del día a día te hace que tú no puedas ver a un paciente, citártelo con analítica, subir dosis, no sé vosotros, nosotros no lo podemos hacer, eso seguro, ¿no? Entonces, pues por eso, se está retrasando una cosa que quizá debería de salir del hospital ya con ello hecho, no sé. Nosotros en este sentido, ¿Sí? Nacho Ferreira, nuestro jefe, yo creo que fue un hombre muy inteligente y al poco de ser jefe creó una consulta, le llamaba unidad de riesgo cardiovascular, donde de alguna forma vehiculizábamos a nuestros pacientes desde la consulta de atención primaria. Yo, por ejemplo, hoy he hecho consulta de atención primaria, enviamos a los pacientes que creíamos que en fase estable necesitaban un inhibidor del PCSK9, pero aparte era el lugar donde derivábamos a los pacientes después de un ingreso. Entonces, claro, teníamos una consulta en el hospital a donde derivar a los pacientes con rapidez y ahí eso funcionaba muy bien. Pues luego, si lo tienes que hacer desde atención primaria, es que es realmente complicado, ¿no? No sé vosotros cómo lo tenéis, Alberto. Nosotros tenemos algunas consultas de seguimiento que hemos ido adelantando. Antes hacíamos a los 3 o 6 meses y ahora intentamos ver a todos los enfermos al mes. Y de hecho les damos de alta con un volante para una analítica para verlo. Y de hecho con el COVID lo empezamos a hacer casi por narices, porque como no sabíamos cuándo lo íbamos a ver y les llamábamos por teléfono, como llamábamos a todos, pero empezamos a protocolizarlo porque realmente las analíticas se exteriorizaron para que no vinieran los pacientes al hospital, se hacen en los centros de salud. Y entonces el paciente parece más fácil también hacérsela que venir al hospital y llamarle a las 4 semanas y ver cómo en la analítica también a lo mejor no tiene mucho sentido que venga si no tiene síntomas, si el paciente está bien y se puede hacer cambios de la medicación o incluso empezar la medicación a las 4 semanas. Y además me consta que hay varios hospitales que lo están haciendo así, porque en Nacional hubo varias comunicaciones de gente que se estaba preparando pero que el COVID no se ha llevado a hacerlo así. Yo creo que es un sistema que es bastante fácil de hacer. Yo creo que sí, ¿no? Y que lo que decía Tamara, a mí pasa un poquito como vosotros, es muy difícil hacer el seguimiento estrecho de todos estos pacientes con el volumen de enfermos que tenemos, ¿no? Por eso la facilidad y la adherencia que tienen estas moléculas, la posología cada 15 días, que vengan a recogerlo al hospital, lo bien que se tolera, yo creo que nos aporta muchísimo, ¿no? Y en este perfil de paciente joven que comentaba en su caso Tamara, también mucho, ¿no? Y aprovecho, ya que he dicho lo de joven, que a veces no lo tenemos muy en cuenta, por ejemplo, en un paciente de más edad, vosotros
¿sí lo haríais? ¿Sí le pondríais una triple terapia, por ejemplo, un paciente que está con LDL fuera de rango totalmente, ingresa con un síndrome coronarial agudo? Por supuesto, lo habéis revascularizado absolutamente todo, aunque tenga 80 años, ¿no? Sin pensarlo mucho, y en cambio a veces somos un poquito reticentes en cuanto, ay, no le ponemos la estatina de alta potencia, o a este no le voy a poner el PCSK9 porque tiene 80 años, cuando precisamente hemos dicho que es en los primeros 3 meses cuando tienes mayor riesgo de tener una complicación de ese infarto, o incluso en el primer año, ¿no? Que con 80 años, 81 años va a cumplir, ese paciente tiene mucho riesgo de tener una recaída, ¿no? Un evento isquémico, un infarto o un ictus en cerca del 20% de los pacientes. ¿En ese paciente de más edad también os lo planteáis, honestamente? Yo creo que sí, yo creo que de los campos de que más avanza la cardiología geriátrica, ¿no? Estos grupos de geriátrica, que nos dicen que, bueno, que la valoración global que el número de la edad no es lo que vale, ¿no? Todos estos índices de fragilidad y de independencia y tal, yo creo que eso te dice, yo creo que todos vemos pacientes de 80 años que están fenomenal y pacientes de 60 que no están nada fenomenal, ¿no? Entonces yo creo que hay que individualizar y que todos los pacientes se beneficien igual, ¿eh? Yo creo que en ese sentido por la edad no hay que excluir a nadie. Ahí sí discrepo. Yo, por ejemplo, yo sí que sería mucho más reticente a iniciar un IPCSK9 en un paciente de 80 años. Hay que ver un poquito la trayectoria. Yo creo que nos falta evidencia, fundamentalmente, ¿no? Porque los estudios son de pacientes más jóvenes, no se incluyen pacientes de tanta edad, ¿no? Y yo creo que hay que ver un poquito la historia de esos pacientes, ¿no? Si es un paciente de 80 años que ha hecho su debut de síndrome coronario agudo, probablemente es un paciente que tiene una genética relativamente favorable, ¿no? Y es posible que ese paciente, sus recurrencias no sean tan frecuentes. Y, hombre, por romper una lanza a favor de la administración, ¿no? Tampoco nos podemos gastar el dinero de los contribuyentes así. Estos pacientes también tendrán una evolución más corta, su esperanza de vida también, pues bueno, es que será más corta. Tal vez podría tener sentido hacer como tandas de 6 meses, ¿no? Darle durante 6 meses un PCSK9 para que se redujera el colesterol, disminuir el riesgo de recurrencia y después pues dejarlo un poquito libre. No sé, nos falta evidencia, pero yo de entrada, a partir de los 75 años, personalmente y como clínico, tendría mis reservas de iniciar un PCSK9 así lógicamente, si es un paciente que ha tenido varios ingresos, que está perfecto, que a pesar de estatinas estás con LDLs de 120, lógicamente sí, ¿no? Pero así por sistema yo sería más reticente. Si no, yo un poco estaba pensando, ¿no? Nunca me había hecho esa pregunta. Sí, ¿no? Y os oigo a los dos, ¿no? Y la verdad que pues podría comprar lo que decís los dos. Vótame. Sí. Pero no, bueno, estoy pensando que igual que los inhibidores PCSK9 también tenemos el sacubitril/valsartán, los ISGLT2, que también ahora pues son fármacos caros y yo veo que en mi hospital se usan indiscriminadamente, da igual la edad, ¿no? Entonces, pues porque unos sí y otros no. O todos o ninguno, ¿no? Y efectivamente quizá contra mayor es el paciente pues te lo piensas un poco más, pero ¿por qué no en determinados casos, no? No sé. Has dejado al gerente temblando, ¿no? La saco. Yo es verdad que también el tema de la edad no me limita mucho, sobre todo porque hacemos muchas otras cosas que tienen un coste muchísimo mayor, intervencionismo estructural, en esta mesa, ¿no? Por ejemplo. Sí, eso es cierto. Me refiero que hay cosas que han demostrado, pues a veces menos que esto, ¿no? Que tiene un beneficio que, como habéis visto, pues es muy importante. Entonces yo creo que la edad no tiene que ser una limitación. Por supuesto, esto tiene un beneficio sumado, sobre todo por el tema de la heterogénesis, ¿no? Que en el paciente joven va a tener un beneficio. Por eso me cuesta pensar en qué paciente joven, a pesar de tener el LDL en rango o cerca de rango, no ponérselo, ¿no? Y ahí enlazo con una de las preguntas que nos envían, que por qué, teniendo clara toda esta evidencia, teniendo claro las recomendaciones actuales de las guías de unos niveles de LDL tan bajos que tenemos de 55 en los pacientes de muy alto riesgo, ¿no? ¿Por qué tenemos todavía a tantísimo porcentaje de pacientes mal optimizados, sin objetivo en rango y sin optimizar este tipo de terapias? ¿Cuál es vuestra opinión? Yo creo que los hemodinamistas estamos haciendo un grupo lobby para tener trabajo de por vida, ¿no? Sí, yo lo decía mucho, ¿no? Decía cuando lo de no fumen ustedes, y yo decía, al final nos quedamos sin trabajo, ¿no? Pues así parece, ¿no? Porque no se entiende. Es curioso. Nosotros sí, bueno. en mi zona, en mi hospital, por ejemplo, los datos, más de 2.000 angioplastias al año, 60 PCSK9 activos. Claro. ¿Qué está ocurriendo? Claro. Menos del 50% de los pacientes realmente en rango de LDL. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está el fallo, no?
Yo creo que hay un montón de factores, ¿no? Sabemos que las estatinas, por ejemplo, las que más se venden son las de dosis intermedias, ¿no? Muchas cosas en cardiología, los anticoagulantes se utilizan más la dosis baja que la dosis alta, sin que esté bien hecho, ¿no? Muchas veces empezamos por la dosis baja y nadie las sube. Y entonces, eso está más que descrito, ¿no? Las estatinas que más, las de dosis intermedia, y la mayoría, aunque todos decimos que utilizamos dosis altas, luego los registros nos dicen que no. El tratamiento combinado ha tardado muchísimo en entrar porque la evidencia con ezetimibe ha costado un montón. Nosotros éramos residentes cuando decían que iba a llegar, y tardó. Ya éramos adjuntos cuando llegó, porque fue un estudio que tuvieron el mérito de mantener más allá de 7 años y dio resultados positivos modestos, pero o sea que realmente la evidencia del tratamiento combinado ha costado un montón. Pesó mucho el tratamiento combinado con fibratos, que iba muy mal, ¿no? Entonces yo creo que la cardiología hemos sido muy reticentes a utilizar tratamiento combinado. Los inhibidores de PCSK9 son fármacos súper potentes, súper seguros, pero pues son un protocolo un poco diferente, son fármacos subcutáneos, tiene que venir al hospital, hay que hacer un visado, entonces a lo mejor tienes muchas más barreras que hacer un genérico, que es que las estatinas son genéricas, que son muy fáciles de prescribir. Yo creo que los inhibidores de PCSK9 también, y si crees en ellos, los utilizas mucho porque son fáciles de utilizar y son muy rentables para los pacientes, pero tiene ciertas barreras que en el día a día pues hace que cueste implementarse, ¿no? Es un poco injusto, ¿no?, el tema este de los visados que has abierto ahí, sobre todo en nuestro país, en España, tenemos limitado, ¿no?, a unos pacientes que reúnan una serie de características que incluso dentro de cada hospital, de cada farmacia hospitalaria, pues son más específicos, ¿no? LDL mayor de 100 o LDL ya un poquito más permisivo mayor de 70, pero es un poco injusto para esos pacientes que hacen las cosas bien, que tienen niveles de LDL todavía fuera de rango, pero que claro, tienen 65 LDL, 70 LDL, ya no les autorizan este tipo de moléculas, ¿no? Es verdad que el sistema es un poquito ahí injusto para... Y además tienes que hacer un informe, haces la analítica, tienes que hacer 2 analíticas. Nosotros nos pedían 2 analíticas y en una de ellas tenía que haber una lipoproteína A. Es decir, ¿sabes? No era fácil, era bastante incómodo tener que hacer la indicación, ¿no? Y yo creo que también hay mucho yo por lo que veo entre mis compañeros y mí mismo, ¿no?, la incredulidad, ¿no? Es como 55, ya vamos, ¿ahora a dónde vamos a llegar, no? Y tal, qué pesados, y yo lo tengo en 75 y ya está bien, hombre. Y yo creo que hay falta también un punto de fe, o de creerse la evidencia. Es que no está bien, ¿no? Yo creo que el éxito de esta mesa y la organización de esta mesa precisamente iba por ahí, ¿no? Por traeros a gente que lo estáis viendo desde dentro, que estáis viendo cómo progresan esas lesiones, que estáis viendo la importancia que tiene de la enfermedad en esos vasos que aparentemente son sanos, ¿no? Entonces yo creo que precisamente la intención hoy era enseñarnos la evidencia que tenemos desde dentro de las arterias de que el LDL, la placa de ateroma, nos acarrea muchísimos problemas, y qué mejor opción que, bueno, ya nos ha dado un aviso pues para que podamos optimizar este tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nos queda un minuto para cumplir con el horario previsto. Para mí ha sido súper enriquecedor. Ya digo que es un lujo poder aprender de vosotros y haber visto pues esa evidencia que vais construyendo. Yo creo que en relación a los PCSK9, al evolocumab, estamos avanzando muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que son fármacos que llevan muy poquitos años, que es verdad que está costando introducirlos en nuestros pacientes, pero que tenemos una evidencia suficiente, tenemos un respaldo ya de las guías de práctica clínica, que paso a paso pues vamos a ir habituándonos cada día más, cada día vamos a tener más pacientes con ellos, muy buenos resultados, y en efecto y con el tiempo, como muy bien habéis visto en los estudios, pues los resultados en cuanto a eventos de mortalidad, de recurrencias de la isquemia, de ictus, porque la aterosclerosis es una enfermedad diseminada en todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que poquito a poco vamos a ir implementando su práctica diaria y vamos a seguir construyendo la evidencia. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. A vosotros. Gracias a todos.